Amén, hermanitos. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, en el nombre de Dios, en esta hora, Padre, te doy gracias. Te doy gracias por esta palabra que va a ser impartida por el hermano Beto, Padre. Que sea usted, Padre, sacando su lengua carnal, Padre, y desatando la lengua espiritual, Padre. Que sea usted poniendo el carboncillo debajo de su lengua, Padre, para que nos hable palabra viva y eficaz, Padre. Que sea usted preparando la tierra de nuestros corazones, Padre, para que su hijo, el hermano Beto, Padre, sea usted utilizándolo como sembrador, Padre, para que nos siembre esa semilla, Padre, crece y dé frutos por todo el tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermanito. Amén. Vamos al libro de Génesis otra vez. Capítulo 28, versículo del 10 en adelante. ¿Ya están todos ahí? Dice la palabra de Dios. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Entonces vemos que Jacob, hermanito, tuvo un sueño, ¿verdad? Nosotros estábamos estudiando que Jacob tipificaba, ¿qué quedamos? ¿Sí se acuerdan o no? Ajá. La elección de Dios. ¿Sí? Y hermanito, fíjate bien. La Escritura dice que muchos son llamados, pero pocos los elegidos, hermanito. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia, hermano, entre un elegido de Dios y un llamado. ¿Sí? Entonces,
Jacob, brother, tipifica la elección, brother, que Dios tiene para el ser humano. Amén. ¿Tú te has preguntado en algún momento, brother, por qué hay personas, o sea, entre toda la multitud, brother, de cristianos que hay en el mundo entero, por qué no todos, brother, se dedican a servir a Dios? ¿Por qué no todos los cristianos trabajan para el Señor, trabajan en un ministerio, ganando almas, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿Sí te has preguntado por qué? Porque el llamado, hermanito, simplemente te llama para que seas salvo. ¿Sí? Y el elegido, hermanito, el que tiene la elección de Dios, al que Dios elige, si tú, brother, has puesto atención a lo que hemos estado estudiando, fíjate bien, hermano. Abraham representa el llamado, ¿sí? El llamado de parte de Dios. Y cuando tú estudias la biografía de Abraham, tú te das cuenta, hermano, que él fue simplemente una persona de fe, ¿sí? Simplemente fue una persona que creyó en Dios. Y en el transcurso, brother, de su vida, él era una persona de fe, hermano, pero seguía siendo, brother, todo el tiempo una persona inmadura que no había tenido una transformación. Y tú te das cuenta, brother, cuando él, aunque Dios ya lo había llamado, ¿verdad? A sus propias fuerzas, brother, quiere tener descendencia. ¿Sí? Y es cuando entonces agarra a Agar la esclava. Y ahí vemos una muestra, brother, de una inmadurez. Una muestra, brother, de alguien que no había tenido una transformación. ¿Sí? Una muestra, brother, de una persona que nada más tenía fe y vivía por fe. ¿Sí estás entendiendo? Al final de su vida, hermano, Abraham, después de que su esposa muere, ¿sí? Él se vuelve a casar. O sea, había sido una persona, brother, que durante muchos años había recibido el llamado de parte de Dios, vivió por fe, pero no tuvo una madurez, brother, porque en los últimos días de su vida, él se vuelve a casar, brother, y tiene más hijos. ¿Sí? Entonces, esa es otra muestra, brother, de que él fue una persona que no tuvo una madurez, brother, no tuvo una transformación, para que me entiendas. Él simplemente fue llamado, brother. Pero cuando tú estudias, brother, la biografía de Jacob, ¿sí? Jacob fue una persona, brother, que desde la eternidad fue elegido por Dios. ¿Sí? Y si tú estudias la biografía de Jacob, te vas a dar cuenta que durante toda su vida, él fue una persona, brother, que sufrió y fue transformado, brother, porque él fue convertido en un príncipe de Dios. Entonces Jacob, brother, aparte de que tipifica la elección de Dios, tipifica la transformación del hombre. Una persona que es elegida, brother, para ser transformada. ¿Sí? Cuando tú estudias la biografía de Jacob, hermanito, te das cuenta, fíjate bien, y ahorita nos vamos a ¿cómo se dice? Vamos a estudiar un poquito esa parte, ¿verdad? Cuando tú estudias la biografía de Jacob, brother, tú te das cuenta que es una persona, brother, que él, brother, termina siendo transformado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él fue elegido por Dios, hermano. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces,
ahorita leemos la escritura de Génesis, ¿verdad? Si tú pusiste atención a la escritura, hermanito, te vas a dar cuenta que en esa escritura hay dos cosas importantes. La primera es una piedra que Jacob utiliza, brother, como almohada. ¿Sí o no? Y la otra, brother, es una escalera, brother, que él vio en su sueño. ¿Sí? Y estas dos cosas, hermanito, tienen un significado espiritual muy profundo, ¿sí? Y que en la vida, brother, de una persona elegida por Dios, de una persona que está llevando un proceso de transformación, debe de ser importante, hermano, ¿sí? Entonces, Jacob en su sueño, brother, vio una escalera, ¿sí? Amén. Dice que la escalera, brother, fíjate bien, la escalera estaba apoyada, brother, en la tierra, y el otro extremo, brother, tocaba el cielo. Y dice que él veía, brother, subir y bajar ángeles. ¿Sí? A diferencia, brother, de Pedro vio, brother, un pergamino que descendía del cielo, brother, y se desenrollaba. ¿Sí? Pero a diferencia de Pedro, brother, Jacob no vio descender, brother, la escalera. La escalera estaba puesta, brother, apoyada en el suelo, en la tierra. ¿Y el otro extremo en dónde quedamos? En el cielo, ¿sí? Entonces, no vamos a alcanzar, brother, a ¿cómo se dice? A estudiar, brother, el significado de estas dos cosas. Vamos a ver hoy, vamos a ver la piedra, brother. ¿Qué tipifica la piedra? ¿Qué significado espiritual tiene esa piedra? ¿Sí? Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. Si tú te das cuenta, brother, Jacob tuvo ese sueño, ¿sí? Cuando él estaba, brother, en el desierto. Cuando él estaba alejado, brother, o lejos de sus padres. Porque él, brother, tuvo que ser despojado de todo y salió, brother, de su casa. ¿Sí? ¿Sí pusiste atención a la escritura o no? Entonces, fíjate bien, hermanito. Vamos a Génesis, ¿qué quedamos? ¿Qué era? 28, ¿verdad? 28:10. Dice, fíjate, Génesis capítulo 28, versículo 10. Salió pues Jacob y fue a Harán. O sea, él salió de su casa, hermanito, y fue a otro lugar. Y dice que en el viaje, sí, llegó a un cierto lugar, en el versículo 11, sí, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. O sea, había un puño de piedras, y él agarró una, y la utilizó como almohada, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, Jacob no tiene el sueño cuando él está en su casa. ¿Sí? Ese sueño lo tiene cuando él sale, brother, de su casa y va rumbo a cierto lugar. No dice la escritura, ¿verdad? Y es ahí cuando él tiene el sueño, brother. Pero la pregunta es, ¿por qué no tuvo él el sueño en casa? ¿Por qué ese sueño lo tuvo fuera de casa? ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Durante esta pregunta que yo te estoy haciendo, ¿sí? Necesitas memorizártela, porque durante el estudio, brother, vamos a encontrar la respuesta. ¿Sí?
Entonces, Jacob vagaba solitario, brother, y mientras él vagaba solitario tiene este sueño en el cual ve una escalera que estaba apoyada sobre la tierra y que su otro extremo estaba en el cielo y ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, hermano, tanto la piedra, brother, como el sueño que tiene Jacob tiene un significado espiritual, ¿sí? Entonces, nosotros ya habíamos estudiado, hermanito, ¿verdad? Que Jacob fue predestinado por Dios. En la eternidad fue elegido. Amén. Estudiamos que Abraham en el tiempo fue llamado. ¿Sí? Y estudiamos que Isaac solamente, brother, disfrutó de la gracia. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando nosotros estudiamos, hermanito, la biografía de Jacob, nosotros vamos a encontrar la intención de Dios, ¿sí? Y la intención del hombre. Si tú tienes en cuenta, brother, Dios tiene una voluntad, ¿sí o no? Y el hombre tiene otra. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Buena, agradable y perfecta. Sí, o sea, sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero la voluntad de Dios, brother, escucha bien, la voluntad de Dios es transformarte. La voluntad de Dios es despojarte de todas tus debilidades, de tu naturaleza humana. Esa es la voluntad de Dios, brother. La voluntad de Dios es, brother, que tú seas despojado, brother, de todas tus debilidades, de tu naturaleza humana, para que llegues a ser a la imagen de Cristo. Es decir, brother, exactamente igual a Él. Una copia. ¿Sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29, 8:30. Esa es la voluntad de Dios. Pero tu voluntad no es esa, hermano. Tu voluntad no es que tú seas despojado, brother, de tus debilidades. Y por eso te rehusas. La voluntad de Dios, brother, va en contra de la voluntad del hombre. ¿Sí estamos entendiendo? Porque de ser así tú estuvieras bien feliz y bien contento en este lugar. Entonces la voluntad de Dios es transformarte, disciplinarte, hermanito. Pero tu voluntad no es esa. Entonces, si tú te das cuenta, brother, cuando tú estudias la biografía de Jacob, ¿sí? Tú ves la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y estas son la misma, hermanito. Porque cuando Jacob es elegido en la eternidad, dice la escritura, brother, que cuando Rebeca, su madre, brother, estaba embarazada, dice que entre Jacob y Esaú había una lucha, brother, en el vientre de su madre. Entonces estos dos hermanos peleaban por la primogenitura. La voluntad de Dios, brother, era que Jacob fuera el primogénito. ¿Sí? Y Jacob, brother, en su voluntad, brother, él quería ser el primogénito. Por eso, brother, ellos peleaban. Por eso había esa lucha por la primogenitura. ¿Sí o no? Entonces, nosotros encontramos, brother, la intención de Dios, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. ¿Sí? ¿Por qué entonces, brother, si la voluntad de Dios era que Jacob, brother, fuera el primogénito,
¿Y por qué si Jacob, brother, su voluntad era ser el primogénito, por qué no lo fue? O sea, ¿por qué no nació primero? ¿Por qué él nació en segundo lugar? ¿Sí? Ahorita vamos a estudiar eso, hermanito. ¿Sí? Mira, hermano, fíjate bien. Cuando tu voluntad, brother, fíjate bien. Cuando la voluntad de Dios, brother, corresponde a tu voluntad. Es decir, que si la voluntad de Dios es transformar tu vida, brother, y tu voluntad es que tú seas transformado, ¿sí? Eso, brother, corresponde a Dios. ¿Sí estás entendiendo? Y por consiguiente, hermanito, como eso corresponde a Dios, el deseo, brother, se debe de originar en Dios y no en ti. Porque si ese deseo, brother, se desea en ti, se origina en ti, tú no vas a permitir, brother, que Dios haga su voluntad en ti. ¿Sí estás entendiendo? Es decir, brother, que como Jacob, brother, su voluntad, brother, su deseo era ser el primogénito y el de Dios era el mismo, esa voluntad, brother, ¿cómo se dice? Se inició en Dios, no en Jacob. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el deseo de Dios, hermanito, es que Él nos quiere dar la primogenitura. ¿Sí? Así como lo hizo con Jesús. Para que Él sea el primogénito, dice la Escritura, entre muchos. ¿Sí? Entonces, el deseo de Dios, brother, es transformar tu vida, brother. No cambiarte, brother, sino transformarte. ¿Sí? Entonces, para que yo, brother, fíjate bien, para que yo pueda recibir la primogenitura de Dios, para que yo pueda, brother, ser transformado, para que yo pueda, brother, llegar a ser a la imagen del Hijo, hermano, ¿sí? Primeramente tengo que aprender a no valerme de mis fuerzas, brother, natural, ni de mi habilidad natural, hermano. ¿Sí? Porque de otra manera, brother, no se va a poder cumplir la intención de Dios en mi vida. Si tú eres una persona, brother, que quieres hacer las cosas en tu fuerza natural, en tu capacidad, en tu habilidad natural, hermanito, el plan y el propósito de Dios no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque eso es algo, brother, que obstruye la voluntad de Dios. Eso es un obstáculo, brother, para que Dios pueda obrar en tu vida. ¿Sí? Entonces, cuando Jacob, dice la Escritura, vagaba solitario, ¿sí o no? Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces él vagaba, brother, él iba solo. ¿Sí? El vagar solitario, brother, tipifica a una persona que ya ha sido, brother, despojada, o que más bien que está pasando por el proceso del despojamiento, hermano, de la transformación, porque el ser despojado, brother, no solamente de las adicciones, brother, sino de todas tus debilidades, ¿sí? De tu fuerza natural, de tu capacidad natural, de tu ego, brother, de tu yo, ¿sí? Eso, brother, eso es el resultado del proceso de la transformación. Entonces, fíjate bien, hermanito, muchos no entendemos esta escritura, brother, cuando la escritura dice: quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Sí?
¿Qué dice? Las cosas viejas, ¿qué? Y las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Muchos no entendemos, brother, que estar en Cristo Jesús es estar, brother, en el o vivir, brother, en el proceso de la transformación. Y cuando la Escritura dice las cosas viejas han pasado, brother, es cuando tú ya has sido despojado de todo tu yo. ¿Sí? Y en ese momento, brother, es cuando todo se hace nuevo. Estar en Cristo Jesús, brother, no es, brother, lo que Abraham vivió. Él simplemente recibió el llamado de Dios, hermano. ¿Sí? Y fue un hombre de fe. Pero él no tuvo un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, hermanito, era una persona, era obediente. Sí, era obediente, hermano. Pero no tenía un proceso de transformación, brother. Entonces dice la Escritura, quien está en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús no es decir, Señor, yo creo en ti, yo ya te recibí, yo ya te acepté, yo hice la oración de fe. Estar en Cristo Jesús, brother, es estar dispuesto a permitir, brother, que Dios haga su voluntad en mí. Permitirle a Dios, brother, que Él me despoje de todas mis debilidades. Amén. Entonces, es importante, hermanito, que nosotros aprendamos, ¿sí?, a no valernos de nuestras fuerzas naturales. Si tú quieres ser transformado, brother, es lo primero que tienes que hacer. Aprende a no valerte, brother, de tu fuerza natural. Aprende a no valerte, brother, de tu capacidad natural, brother. Porque en tu fuerza y en tu capacidad no vas a poder hacer nada. Y eso es un obstáculo para Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, tu fuerza natural y tu capacidad natural, brother, son un problema para ti. Ese es un problema. ¿Sí? Que todo el tiempo, brother, creas que todo lo que tienes, brother, lo has hecho y lo has logrado tú, por tu esfuerzo, por tus propios medios, brother. Entonces tienes que aprender, brother, a no valerte, brother, de eso. Tú tienes que reconocer, brother, en tu corazón, brother, que si tienes algo el día de hoy es gracias a Dios. Porque Dios te lo dio. Tú tienes que aprender, brother, que si el día de hoy tú te encuentras en este lugar es gracias a Dios, brother. Y ahí tú ya no te estás valiendo de tus habilidades, brother, naturales. ¿Sí estamos entendiendo? Y si el día de mañana tú te encuentras, brother, en Roma, en China, en otro lugar que no sea es gracias a Dios. En cualquier circunstancia, brother, que tú te encuentres, es gracias a Dios. Entonces tienes que entender, hermano, que las cosas, brother, que tú vives, que tú has vivido, brother, llámalo problemas, brother, llámalo circunstancias difíciles, llámalo cosas buenas, brother, ¿sí? Tienes que entender, hermanito, que todo ha sido para tu bien. ¿Sí estás entendiendo? Y que no es una casualidad. ¿Por qué? Porque Dios, brother, quiere hacer algo bueno contigo.
Haz de cuenta que tú eres esa perla, brother, que está toda opaca y Dios te ha estado puliendo, hermano. En el transcurso de tu vida Dios te ha estado puliendo y tú ni cuenta te has dado. Entonces, este tiempo, brother, que tú vives en estos días, es un tiempo de disciplina. Pero es para ti, brother, para tu bien, para que tú seas pulido, para que seas una persona diferente, brother, en Cristo. No en ti, brother, no en tus fuerzas, no en tu capacidad natural. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas, brother, a leer ¿cómo se dice? La biografía de Jacob, tú te das cuenta que el deseo de Dios era darle la primogenitura a Jacob. Ese era su deseo de Dios. ¿Sí? Pero también, brother, Jacob deseaba conseguir la primogenitura y por eso peleaba con Esaú. ¿Sí? Para que Dios pudiera darle la primogenitura a Jacob, brother, Jacob primeramente tenía que ser despojado, tenía que ser quebrantado de su fuerza natural. ¿Sí estás entendiendo? ¿En qué momento, brother, se llevó a cabo el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿La promesa cuál fue? Que iba a tener una simiente, o sea, un hijo. Y pasaron, brother, 25 años y no más nada. ¿Por qué, hermano? Simplemente porque Abraham no estaba preparado, no estaba capacitado. Hasta que no fue quebrantado, brother, de su fuerza, de su capacidad, hasta que no fue despojado de su yo, es cuando Dios, brother, le entrega la promesa, brother, que le había hecho. Entonces, tú tienes que entender, hermano, y grábate esto bien, para que tu adicción, brother, sea quitada de ti. Tú primeramente, brother, tienes que ser quebrantado. ¿Sí? El deseo de Dios, brother, ¿sí? Era darle la primogenitura a Jacob. Y el deseo de Jacob era obtener la primogenitura. Pero tenía que ser quebrantado primero, ¿sí? Por eso, brother, en la soberanía de Dios, Dios dispuso que Jacob, brother, naciera en segundo lugar. No fue una casualidad, hermano. Esa fue la elección de Dios. O sea, sí, Dios quería darle la primogenitura, ¿sí? Y Jacob, brother, el deseo de su corazón de Jacob era obtener la primogenitura. Pero Dios, brother, en su plan, dispone que él nazca en segundo lugar. Porque solamente de esa manera, hermanito, ¿sí? Él iba a poder ser quebrantado. Amén. Dios quería, brother, que Jacob aprendiera que su fuerza natural, que su hombre natural, hermanito, no valía la pena. Y ese hombre tenía que ser aniquilado. Por eso, brother, Dios permitió que naciera en segundo lugar. ¿Sí? Y lo mismo sucede, brother, con los elegidos de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Dios a ti te quiere dar la primogenitura. Dios te quiere dar, brother, sus riquezas. En su soberanía de Dios, Dios permitió, hermanito, que tú llevaras una vida de adicción. ¿Sí?
Porque era necesario, brother, que tú tuvieras esa vida con la finalidad de que tú puedas ser quebrantado por Dios. Y ya una vez que tú hayas sido quebrantado, brother, ya una vez que tú reconozcas, brother, que tú necesitas a Dios en tu vida, una vez que tú reconozcas que sin Dios no eres nada ni nadie, brother, una vez que tú reconozcas que todo lo que eres, que todo lo que tienes es gracias a Dios, ya una vez que tú hayas sido quebrantado, ya es cuando tú estás capacitado, brother, para recibir lo que Dios te quiere dar. ¿Por qué no es tan simple, brother, como decir, es que yo quiero cambiar, es que yo quiero dejar de ser la persona que soy? ¿Y por qué las cosas no son tan simples como decir, Señor, ayúdame, cámbiame? ¿Y por qué no es como en las caricaturas, ¿verdad? Como en las películas, que llega el genio y de repente, ¡chin! Y ya, brother, punta, ya eres diferente? No, hermanito. Tienes que pasar por un proceso. Tienes que ser introducido, brother, al fuego. ¿Sí? Para que todas tus imperfecciones, brother, para que todas tus debilidades sean quitadas, tienes que pasar por el fuego. Tienes que ser procesado, brother, por el fuego. Las pruebas. ¿Por qué, brother? Porque si Dios, brother, quisiera, fíjate bien, en el momento en que tú le pidas, brother, Dios te puede dar, brother, lo que tú estás pidiendo. El problema es, fíjate, brother, el problema es que tú no estás capacitado, brother. Tú no estás capacitado, brother, para recibir la sobriedad. Y por eso tienes que ser pasado por un proceso, hermanito. Un proceso de transformación, ¿sí? Tú no tienes la facultad, hermanito, ¿sí? En este momento, brother, tú no tienes la facultad para recibir lo que Dios te quiere dar. Y por eso necesitas ser transformado, por eso necesitas ser procesado. Amén. Entonces, por eso, brother, tienes que ser pasado por el fuego. Amén. Entonces, ¿qué quedamos que Dios nos quiere dar? La primogenitura. ¿Sí? Pero mi hombre natural no está capacitado para recibirla. ¿Sí? Entonces es aquí cuando necesitamos ser transformados. Fíjate lo que dice Génesis, hermanito, en el versículo 11, ahí donde estamos. Y llegó a un cierto lugar, Jacob, en su viaje, llegó a un cierto lugar y durmió allí. Amén. Porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje, ¿sí? Y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Es decir, brother, que tomó una de las piedras y la utilizó de almohada, ¿sí? Entonces, Jacob, brother, estaba en el desierto. Fíjate bien, hermano, En ese momento, brother, cuando Jacob iba pasando por ese lugar y se le hizo oscuro, ve un puño de piedras y agarra una piedra de esas y la pone de almohada. En ese momento, brother, Jacob no tenía una casa. ¿Sí o no? En ese momento, brother, no tenía una almohada. Tampoco tenía una cama. ¿Sí? Entonces, él necesitaba algo, brother, en donde apoyar su cabeza. ¿Sí?
durante su sueño. Y toma una piedra, brother, y la pone como de almohada, la puso de almohada. Entonces, esto, brother, tipifica las acciones humanas, ¿sí?, que ya habían desaparecido de Jacob, ¿sí? Porque en el desierto, brother, no había ni casa, no tenía una morada, no había nada, brother, hecho por el hombre, ¿sí? Todo lo que había en ese lugar, brother, había sido hecho por Dios. Amén. Entonces, cuando Jacob estaba en su hogar, brother, él vivía en una casa hecha por el hombre. Él tenía una cama hecha por el hombre, una almohada hecha por el hombre. Pero en el desierto, hermanito, tuvo que descansar sobre una piedra que fue creada por Dios. Amén. Entonces, el hecho de que Jacob, brother, usó una piedra como almohada, tiene mucho significado. ¿Por qué, brother? Porque esto significa que la piedra que Jacob usó, brother, como almohada, fue algo creado y preparado por Dios y no por el hombre. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, los llamados, hermanito, ¿sí?, antes de ser salvos, en algún momento de nuestras vidas nosotros nos vimos obligados y sufrimos cualquier circunstancia, ¿sí? Estuvimos solos y llega un cierto momento, bro, en el que nos damos cuenta que todo lo que es creado por el hombre es vano, ¿sí? Y por eso, brother, confiamos en Dios. Llegó un momento en mi vida, brother, en el cual yo me di cuenta, ¿sí?, que yo estaba solo. Sí tenía una familia, unos padres, pero yo estaba solo. Había una soledad, brother, en mí. Había un vacío, brother, en mí. Un vacío que yo quería llenar, brother, con el deleite de la carne. Un momento, brother, en el cual, aunque lo tenía todo, brother, sufría. ¿Sí? Y cuando yo me vi, brother, en esa situación, yo tuve que confiar en Dios. Tuve que creer en Dios, brother. Y tuve que buscarlo, bro. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Y en ese momento, brother, fue cuando llegó a mi vida un sueño celestial. ¿Sí? ¿Cómo ves, hermanito? Pues cada vez, brother, que tú tienes un problema a tu vida, brother, está llegando un sueño celestial, una visión celestial. ¿Sí? Entonces, vemos, brother, que la piedra tipifica, o el que Jacob se haya acostado, brother, y haya puesto haya utilizado una piedra como almohada, brother, tipifica, brother, que todas las acciones humanas, brother, han desaparecido de ti. Porque en ese lugar, brother, no había nada hecho por el hombre. ¿Dónde estaban las acciones del hombre, brother? Las acciones humanas. No había una almohada, no había una casa. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en ese momento, escucha bien, brother. En ese momento, brother, Jacob entra en sueño. Ya había sido despojado, brother, de todo. Y es ahí cuando él tiene un sueño. El sueño no lo tuvo, brother, estando en su casa, en su cama, con una almohada, calientito. ¿Sí me entiendes? Lo tuvo cuando él se encontraba en una circunstancia solo
en sufrimiento, donde no tenía dónde recostarse, brother, más que el suelo, en una almohada, brother, que utilizó, o sea, una piedra que utilizó como almohada. ¿Sí? Entonces, tipifica, brother, que todas las acciones humanas, brother, habían sido despojadas, brother, de él. Y es ahí cuando tiene un sueño, brother, celestial. Y en ese sueño, brother, él vio una escalera que estaba apoyada, brother, en tierra. Y el otro extremo, ¿qué dice? Llegaba hasta el cielo. Y veía ángeles subir y bajar, brother. Amén. Entonces, ir, hermanito, cada vez que nosotros, brother, quiéramos tener una visión celestial, ¿sí? Cada vez que tú, brother, desees tener, brother, un sueño celestial, una visión celestial, primeramente tienes que pasar por un sufrimiento. Si tú no sufres el proceso del ser despojado de una debilidad, nunca la vas a dejar, brother. No funciona. No, nunca la vas a dejar de tener. O sea, yo quiero dejar, brother, cualquier debilidad, brother, que tenga. ¿Sí? Tengo que pasar, brother, a fuerzas, brother, por un proceso de sufrimiento. ¿Sí? Tengo que sufrir, hermanito, el proceso del despojo. Y ya una vez, brother, que yo haya pasado ese proceso, Dios lo va a quitar por completo. Quiero dejar de ser, ejemplo, ese es un ejemplo. Quiero dejar de ser mujeriego. Señor, ayúdame. Quiero dejar de ser un alcohólico. Señor, ayúdame. Un drogadicto, un chismoso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tengo que pasar, brother, por el proceso del despojo. Y ya una vez que yo haya pasado mi proceso, Dios va a quitar mi debilidad. Ahora quiero dejar de ser chismoso. Paso por el proceso. Y ya una vez, brother, Dios quita esa debilidad. ¿Sí estamos entendiendo? No es, brother, no es que Dios no te escuche. No es que Dios no te escuche, hermanito. Si tú lees el libro de Daniel, brother, en el capítulo 10, Daniel eleva una petición a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí lo han leído? Daniel eleva una petición a Dios, hermanito, porque se encontraban en guerra dos naciones. Y Daniel, brother, había ayunado por 21 días. Y pide una petición a Dios, brother. Y en esos 21 días, brother, la petición de Dios no, o sea, la petición que Daniel había pedido, no, la respuesta no llegaba a Daniel. Entonces, cuando llega el día 21, brother, se le aparece un ángel de Dios. ¿Sí? Y le dice: Daniel, desde el momento en que tú dispusiste tu corazón a Dios, ¿desde cuándo? Desde el momento en que tú dispusiste tu corazón a Dios, tu petición fue escuchada, tu petición fue respondida. Dios le respondió, luego, pero el príncipe de Persia, ¿sí? Y no se refería a un rey, brother, sino a un principado, brother, a un demonio de alta jerarquía. No me dejaba pasar. Él traía la respuesta a este ángel. Y el ángel le platica, brother, a Daniel lo que sucedía en la esfera espiritual. El príncipe de Persia no me dejaba pasar. Y tuvo que venir el arcángel Miguel a pelear. Y cuando venció,
entonces yo pude traer la respuesta a ti. Entonces, no es, brother, que Dios no nos escuche, simplemente, brother, hay ocasiones en las cuales, hermanito, Dios no te va a dar algo, brother, si tú no estás preparado, si tú no estás capacitado para recibirlo. Y eso es parte del proceso, brother, de la transformación. ¿Sí? Entonces, cada vez, brother, que yo le pida algo a Dios, brother, tengo que tener en cuenta que primeramente, brother, tengo que pasar por un proceso de sufrimiento. Señor, restaura mi matrimonio. Tienes que pasar un proceso, hermano, donde vas a sufrir. Y eso no es malo, hermanito, al contrario, es bueno, brother, porque solamente así vas a valorar. ¿Sí estamos entendiendo? Cada vez que la gente, brother, te causa dificultades o cada vez que tú tienes un problema, una visión celestial va a venir a tu vida, brother. Algo bueno. Si tú ves, brother, Jacob se encontraba en una situación, pues, un poco difícil, incómoda, hermanito. Y cuando él estaba en esa situación, brother, vino una visión celestial. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, brother, somos privados de las cosas hechas por el hombre, y cuando somos llevados al lugar donde únicamente hay, brother, cosas hechas por Dios, es decir, cuando nosotros somos apartados, brother, de todo lo que proviene del hombre, escucha bien, cuando nosotros somos apartados de todo lo que proviene del hombre y ponemos nuestra confianza en lo que proviene de Dios, es cuando va a venir, brother, la bendición. Entonces, si tú te das cuenta, brother, tú fuiste apartado del mundo. En este tiempo, hermano. ¿Sí? Porque en este lugar, brother, no hay deleite. Aquí por más que quieras, brother, ir por una dosis, no puedes. Aquí estás en un lugar, brother, donde todos los días se habla de Dios, de la Escritura, del Evangelio. Estás en un lugar, brother, estás en un desierto donde tú estás siendo despojado, brother, de tus costumbres, brother, ¿sí me explico? Entonces, estás en un lugar, brother, donde estás siendo disciplinado por Dios. Porque estás siendo despojado, brother. ¿Sí estás entendiendo? Y si tú en este lugar, brother, no tienes un sueño celestial, qué triste. Qué triste, hermanito. ¿Sabes qué tipifica la escalera? Lo vamos a ver, brother. Ahora para la otra vez que venga a compartir. Pero te voy a decir así de rápido, la escalera tipifica a Cristo. Cristo, brother, es el único que puede traer los cielos, brother, a ti. ¿Sí? Y Él está, brother, apoyado en la tierra. ¿Sí? Entonces, esa escalera, brother, que vio Jacob, tipifica a Cristo. Y por esa escalera dice que él veía subir y bajar ángeles. Ángeles mensajeros. ¿Sí? Entonces, hermanito,
Tenemos que ser obligados, brother, a sufrir, con la única finalidad, brother, de ser transformados. ¿Sí estás oyendo lo que te estoy diciendo? Tenemos que ser obligados, porque nuestra voluntad no es esa. Tú en tu voluntad no estás dispuesto a pagar el precio. Cuando tú te enseñas, brother, a hacer y cuando tú te enseñas a hacer la voluntad de Dios, brother, ¿sí? Aceptar la voluntad de Dios, para ti va a ser más fácil, brother, este proceso. Y no me refiero a este, brother, sino el proceso de transformación. Y tienes que entender algo, hermano. El proceso de transformación es para toda la vida. No nada más es ahorita. ¿Sí? Dios va a tratar contigo, brother, toda la vida. Toda la vida. No nada más van a ser 1 año, 2 años, 10 años. No, hermanito, toda la vida. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Cuando Jacob estaba, brother, en esa situación de que él estaba en cierto lugar, hermanito, y no tenía en qué descansar, ¿verdad? No había una cama, brother, no había una almohada. Cuando él toma esa piedra, brother, para apoyar su cabeza, ¿sí? Él se da cuenta, hermano, que todo lo que había sido creado por el hombre era vano. Y cuando tú llegues a ese punto, brother, te vas a dar cuenta que todo el deleite, brother, carnal, es vano. ¿Sí? No vale la pena, brother. No vale nada. No tiene ningún valor. Simplemente es un deleite, brother, nada más. Cuando tú llegues a ese punto, brother, tú te vas a dar cuenta que la vida, brother, que tú dices que está bien chido andar de mujeriego, está bien chido, brother, andar moviendo kilos y metralletas y no sé qué tantas cosas, ¿sí? Cuando tú llegues a ese punto, te vas a dar cuenta, brother, que la vida que tú has llevado, que todos tus logros, ¿sí? Que todo lo que tú has logrado en la vida, que todas tus mansiones que has adquirido, brother, que todas tus riquezas, que tu trabajo, que tu estudio, que todas tus ¿cómo se dice? Tus doctorados y tus maestrías, brother, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta que no vale nada. Es vano. En este mundo, hermano, lo único que vale es Cristo. Nada más. De ahí para allá, brother, dijo el ¿cómo se dice? En el libro de Eclesiastés, dice, brother, que debajo del sol todo es vano, todo es vanidad y afán. Entonces, la gente, brother, vive afanada por terminar una carrera, por formar una familia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento en el cual tú te vas a dar cuenta, brother, que tu trabajo es vano. Todo, hermanito. ¿Sí estamos entendiendo? Pues vamos a ponernos de pie para terminar.
¿Quién quiere hacer la oración? Inclinamos a nuestros compañeros y cerramos los ojos. Sí, Padre bendito, gracias por esta prédica que acaba de ser impartida por el pastor Beto. Danos oídos, abre nuestros oídos para el entendimiento. Sigue dando palabra de sabio a pastor Beto y sigue usando como instrumento para la edificación. Y gracias por dejarnos continuar con las actividades correspondientes. Amén. Amén.